Buenos días, yo soy Noemí Elisa Woodson, soy licenciada en Psicología, trabajo como psicóloga en el programa Escuelas Disfrutables, o sea, soy integrante de los equipos interdisciplinarios que trabajamos en diferentes escuelas, en este caso de la ciudad de Montevideo, y también trabajo en el área psicológica del Consejo de Formación en Educación, dando clases de psicología evolutiva hasta el momento, o sea, lo que se ha llamado psicología evolutiva, y psicología de la educación. Y bueno, la idea es compartir con ustedes el tema que se ha dado en llamar herencia y medio en el desarrollo humano, factores de riesgo y de protección en el mismo. El tema es amplio y es muy importante para que lo manejen los maestros, porque tiene efectos en las prácticas, da insumos para comprender a los niños, niñas y adolescentes, y da insumos para prácticas más potentes desde el punto de vista de las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué hablo de adolescentes en el campo educativo y del Consejo de Educación Inicial y Primaria? Porque bueno, en la realidad todos los días estamos viendo que en las escuelas hay niños, hay niñas y hay unos seres que ya han crecido bastante y que son más adolescentes que niños y niñas. Entonces es bueno que los empecemos a reconocer como tales en sus necesidades y bueno, y darles el reconocimiento que merecen de su crecimiento en ese sentido y partir desde allí para establecer el vínculo con ellos. Bien, en primera instancia pensaría en plantear algunas cuestiones que ustedes seguramente ya han visto en alguna medida en los cursos de psicología evolutiva sobre el tema de desarrollo y luego algunas cuestiones que tienen que ver con los factores de riesgo y de protección. En primer lugar, jerarquizar que el desarrollo psicológico no se da aisladamente de lo que es la vida, el transcurso de la vida humana. Por lo tanto, lo vamos a asociar desde el vamos con el desarrollo humano. ¿Sí? Desde una perspectiva de derechos humanos, reconocer que el ser humano es un sujeto de necesidades, que estas necesidades, si bien son universales, necesitan el reconocimiento de la singularidad de cada niño, niña, adolescente, de cada población a la que pertenecen, y reconocer que estas necesidades requieren satisfactores adecuados para ser atendidas, ¿sí? Y que si lo dejáramos a expensas exclusivamente del destino familiar, entre comillas, o la cuna familiar que estos niños, niñas y adolescentes han tenido, estaríamos como faltando a nuestra responsabilidad profesional. Es decir, nuestro aporte desde el campo educativo tiene que ver con la posibilidad de entender a estos sujetos de la educación como sujetos de derecho y particularmente entendiéndolo en términos de satisfacción de necesidades. En este sentido, hay varios autores que consideran que la educación brinda satisfactores sinérgicos o es capaz de brindar satisfactores sinérgicos. ¿Cuáles son los satisfactores sinérgicos? Aquellos que satisfacen varias necesidades simultáneamente. Por ejemplo, a nivel de el contacto o el vínculo con la cultura, a nivel de el derecho a la salud física, a la salud mental, así como otros. Yendo específicamente al concepto de desarrollo psicológico, en términos generales lo podríamos considerar conceptualmente como aquellos cambios de comportamiento que ocurren a lo largo del ciclo vital, desde la concepción hasta la muerte. César Cole es uno de los que plantea esta definición y bueno, como está planteado en la misma,
se trata de un proceso en el que hay cambios y estos cambios, digamos, tienen ciertas regularidades, o sea, hay algunas homogeneidades en todos los seres humanos en este desarrollo. Por ejemplo, por eso hablamos de fases del desarrollo, etapas, estadios, como lo llama Piaget. El término fases lo preferimos porque refiere a esta cuestión de que hay cuestiones que vuelven una y otra vez, que se retoman. En este sentido, el proceso de desarrollo nunca es lineal, sino que es más bien espiralado, tiene momentos de avance y de retroceso. Ana Quiroga, por ejemplo, plantea que el proceso de desarrollo y el proceso de aprendizaje tienen esta característica, ¿no? Ir en el sentido de un avance, encontrarse habitualmente con algún tipo de obstáculo que requiere como un detenimiento, un estancamiento, entre comillas, momentáneo, pero que una vez que se encuentra el mediador, digamos, adecuado, posibilita un nuevo movimiento de avance. Entonces, esto es bien importante para entender el desarrollo, para entendernos con los niños, niñas, adolescentes, porque cada uno va a tener su propio ritmo, su propia impronta o estilo, como queramos llamarlo, y que en algún momento lo veamos como no de acuerdo a los parámetros esperados, por alguna razón, no quiere decir que ese desarrollo no esté en proceso, ¿sí? Habrá que ver, qué es lo que requiere para facilitar, qué condiciones se requieren para facilitar ese desarrollo, ¿sí? Para desbloquear ese desarrollo. Y en este sentido, nosotros apostamos, creemos, confiamos que las herramientas educativas que tienen los maestros y otros profesionales de la educación, en un contexto institucional también pensado, regulado, para que facilitar este tipo de condiciones, el desarrollo puede potenciarse. A veces con la ayuda de otros profesionales, ¿no? Para eso están los equipos interdisciplinarios que al día de hoy están integrados por psicólogos y asistentes sociales o trabajadores sociales, como se les llama actualmente, pero que también hay otros profesionales que están aportando, aunque no de manera tan estandarizada o tan instalada al día de hoy, como pueden ser los educadores sociales, los antropólogos, los psicomotricistas, en fin. O sea, esta cuestión de que el campo educativo es muy complejo, las problemáticas educativas requieren, para ser abordadas, de cada vez más voces y miradas, ¿no? Las problemáticas para ser comprendidas y atendidas, abordadas de manera adecuada. Entonces, estamos pensando en maestros y maestras que van a abordar su tarea con una serie de herramientas, ¿verdad? Pero que van a estar acompañados, no van a estar trabajando en aislamiento, van a estar acompañados por otros que está bueno reconocer desde el vamos. Bien, volviendo al tema del desarrollo, otra cuestión que me gustaría jerarquizar es que es la categoría proceso de humanización. En el desarrollo se pueden reconocer tres grandes factores: la herencia, la maduración y el medio ambiente, el mundo externo. Y hay posicionamientos teórico-ideológicos más hacia, ¿no? Lo hereditario, ¿no? El peso de lo hereditario y lo neurológico, y posicionamientos teóricos, ideológicos más posicionados en la enorme influencia que puede llegar a tener el mundo externo, donde ubicamos, por supuesto, a la familia, pero al campo educativo formal fundamentalmente.
Entonces, de ahí el sentido del trabajo del maestro y el sentido que puede tener este tema y la apropiación de este tema, el pensar este tema para fortalecer la tarea educativa. En relación a estos tres factores, me gustaría jerarquizar esta cuestión de que el proceso de humanización solo ocurre en presencia de otros seres humanos. En una ligazón afectiva, en una relación afectiva, en una estrecha relación afectiva con otros seres humanos que se hacen cargo del cuidado por mucho tiempo. Porque una de las características de nuestra especie, en comparación con otras especies animales, es justamente el prolongado estado de inmadurez, ¿eh? Que paradojalmente va de la mano con una potencialidad que conocemos como infinita, ¿sí? O sea, las posibilidades de crecer como seres humanos, de ser perfectibles, están planteadas allí como una de sus singularidades. Entonces, remarcar esto de la importancia del andamiaje cultural a través del vínculo concreto entre este sujeto en un polo más inmaduro, ¿sí? En una relación asimétrica en este sentido, con otro polo más maduro, ¿sí? En una relación intergeneracional. O sea, el proceso de desarrollo ocurre acompañado de el mundo adulto, supuestamente ya más desarrollado, con más experiencia, ¿sí? Bien, cuando el otro ser humano no está, bueno, este proceso de humanización no ocurre, ¿sí? Ustedes recordarán probablemente, lo habrán nombrado en clase o lo habrán visto en algún otro tipo de dispositivo, el llamado el niño, el hombre de Aveirón, ¿no? O sea, este sujeto que desenvuelve, desarrolla su potencial genético, ¿sí? A través del proceso madurativo, pero en la medida que no está como acompañado de otros seres humanos, sino de animales, básicamente, el despliegue de comportamientos que hace es el del ser humano, el de los sujetos que lo han acompañado. En este caso son otras especies, ¿verdad? El repertorio comportamental no llega a ser el humano, ¿sí? En este ejemplo queda como clarísimo, que está muy documentado por Aries, esta cuestión de que la relevancia de los factores medioambientales es crucial, ¿sí? Sin ellos hay maduración, pero hay determinados aspectos del desarrollo que no ocurren. Este otro, en la relación con el sujeto en desarrollo, es objeto de investidura, como plantea el psicoanálisis. Al otro se lo carga energéticamente y este otro se ofrece, ¿sí? Esta madre, esta maestra, este director, ¿sí? Eventualmente cualquier otra persona que se haga cargo, que en realidad nunca es una persona en aislamiento, sino que es una red de sujetos que acompañan a ese proceso de desarrollo, se ofrecen como modelos identificatorios. O sea, los procesos identificatorios son aquellos procesos a través de los cuales incorporamos características de los otros seres humanos y los tomamos como propios en algún aspecto o en su totalidad. Somos conscientes a veces de ello y otras veces no. O sea, son procesos que se dan permanentemente en los vínculos humanos y que tienen componentes inconscientes y preconscientes, además de conscientes.
Y bueno, este tipo de procesos se juega desde el inicio de la vida en la relación con el otro. Entonces, más allá de lo que decimos y transmitimos voluntariamente, es el vínculo lo que nutre el espacio educativo, ¿sí? O sea, entender esto es como fundamental. Y es el vínculo el que nutre el desarrollo, ¿sí? Dentro y fuera del espacio propiamente reconocido como educativo. Otro aspecto tiene que ver con el papel que ocupan las significaciones que el otro le da al comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. Este otro adulto, estos otros adultos, ¿sí? O sea, permanentemente, se dé cuenta o no, el mundo adulto está significando la conducta de los niños. Nuevamente, con aspectos conscientes, pero también preconscientes e inconscientes, ¿no? O sea, están aquellas, por ejemplo, verbalizaciones que dicen acerca de esa significación, qué lindo, qué bueno, qué correcto, ¿sí? Por ejemplo, o qué feo, qué desagradable tu trabajo, tu presentación, o lo que fuera. Pero también hay significaciones que circulan en la gestualidad, ¿sí? Y que circulan por mecanismos paraverbales. Y esto es importante, por ejemplo, cuando el niño va a aprender a caminar, ¿sí? Que son como los primeros hitos en el proceso de aprendizaje y en la constitución de matrices de aprendizaje para cualquier sujeto de la educación. En general, el niño cuando va a aprender a caminar se cae, alguna vez tropieza, o sea, tiene que de a poquito ir incorporando como esa nueva posibilidad de sí mismo, de su cuerpo, ¿no? Trasladarse con autonomía. El mundo adulto significa ese comportamiento de caerse, ¿sí? Eventualmente, como parte de un proceso normal, esperado, permitido, ¿sí? O lo sanciona como algo que hubiera sido preferible no verlo, ¿sí? Por ejemplo, poniéndose ansioso, adjetivando inadecuadamente esos tropiezos puntuales del niño. Este es un ejemplo de cómo la significación se efectiviza en las prácticas cotidianas. Por supuesto que esto ocurre en el ámbito familiar, pero también en otros ámbitos, y con el niño y la niña, también el adolescente, más crecidos, ¿sí? Cuando va a aprender a leer y escribir por primera vez, o sea, esta cuestión de la valoración que se hace de su proceso, la valoración que se hace de sus supuestos y eventuales errores. Piaget en este sentido habla del valor constructivo del error. Poder tomarlo como un momento que puede ilustrar, que puede nutrir la experiencia y el proceso de aprendizaje que se traduce en proceso de desarrollo. En definitiva, algunos autores hablan de que el desarrollo es canalizado porque, bueno, tiene una infraestructura biológica en la cual se basa y que marca algunas pautas, algunos hitos, algunos momentos que hemos, en este desarrollo, pero la influencia del medio ambiente es fundamental, ¿no? En términos del andamiaje que la cultura posibilita instalar para intentar asegurar de que ese desarrollo se despliegue de la forma más enriquecida posible. En este sentido,
me gustaría mencionar los aportes de Vygotsky, que ustedes también seguramente han trabajado en las clases de psicología evolutiva y o de psicología de la educación. Vygotsky habla de la interacción entre dos líneas de desarrollo, la línea natural compartida con las especies con otras especies animales más desarrolladas, como los monos antropoides, y la línea cultural del desarrollo, que es aquella línea que está atravesada por el lenguaje verbal preferentemente. Y esta cuestión de que es muy fuerte, conceptual y muy fuertes sus efectos en la práctica, de que toda función psicológica aparece dos veces, primero a nivel interpsicológico, a nivel social, en el plano de la interacción, que para Vygotsky era más bien una interacción cara a cara, y luego procesos de internalización de por medio a nivel intrapsicológico. Esto, insisto, es muy fuerte. Comprender esto es bastante clave. O sea, no hay nada que vaya a estar dentro del sujeto como una herramienta, como un recurso propio, si previamente no estuvo instalado en el plano de la interacción con otros seres humanos. O sea, comprender esto desde el rol de educadores, desde el rol de docentes, es fundamental. O sea, de nada sirve anclarnos en la queja de lo que el otro no posee, que se esperaba poseyera, si no estoy brindando los mediadores culturales adecuados para que eso que no estuvo planteado en otros espacios pueda ser accesible a este sujeto de la educación. Me parece que tener en cuenta este pensamiento, este aporte teórico para pensar los procesos y los escenarios educativos es bien interesante y bien potente. También de Vygotsky señalar esta relación que marca entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, ¿no? O sea, los niños reales, niños, niñas y adolescentes reales con los que trabajamos vienen con hay determinados niveles de desarrollo reales que, puestos en interacción con el nivel de desarrollo que tiene el educador, la educadora, la maestra, el maestro, y en interrelación con los niveles de desarrollo y con los saberes, las experiencias de otros pares, va a poder nutrirse de cuestiones bien diversas que van a su vez a potenciar su proceso de desarrollo. Y otro aspecto como muy fuerte en el planteo vygotskiano es cómo entiende la relación entre procesos de desarrollo y aprendizaje. O sea, para Vygotsky, los procesos de desarrollo van a remolque de los procesos de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay desarrollo si no está precedido, si no está motorizado, digamos, por los procesos de aprendizaje. Muy fuerte, ¿por qué? Bueno, tira por tierra bastante el posicionamiento más anclado en la herencia, con énfasis exclusivo en lo neurológico, ¿verdad? Para mostrar luz, plantear luz sobre la responsabilidad que tenemos en relación a los mediadores socioculturales, a enriquecer los ambientes de aprendizaje a los efectos de que lo que no estuvo planteado por cuestiones de origen, por cuestiones de cuna, que a veces desde el punto de vista social hay cunas como muy injustas, ¿sí? Bueno, se pueda revertir, se pueda interpelar, se pueda modificar. O sea, desde mi punto de vista, algunos de los planteos de Vygotsky, para comprender la lógica de esta temática, sobre todo del desarrollo, es fundamental.
Otro aspecto sobre el que podemos reparar es que hay diferentes, metodológicamente, digamos, o sea, algo arbitrariamente, se suelen diferenciar diferentes aspectos del desarrollo, ¿no? Desarrollo afectivo, psicosexual, psicomotriz, cognitivo, vincular social. Bueno, ¿por qué hablamos de una separación relativamente arbitraria? Bueno, porque el desarrollo es un proceso único e integral. O sea, cuando hablamos del desarrollo psicomotriz, por ejemplo, está como muy nutrido de lo que es el vínculo afectivo. O sea, cuando el vínculo afectivo con otros seres humanos está disminuido, menoscabado, deteriorado, el desarrollo psicomotriz se ve comprometido. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta, sobre todo en los momentos más tempranos del desarrollo, el handling, el manejo corporal, ¿sí? El diálogo corporal que hay entre el adulto y el niño más pequeño es muy rico y es el que nutre este desarrollo psicomotriz. A su vez, otro de los aspectos que introduce el adulto es, bueno, los distintos elementos que componen el medio ambiente, ¿no? Introducir juguetes, introducir colores, introducir materiales, texturas. Bueno, eso en general lo hace o no lo hace el mundo adulto en función de determinantes también sociales y culturales, ¿verdad? De determinantes socioeconómicas. A veces por estos recursos no están disponibles. Otras veces, bueno, por ignorancia, digamos. Entonces, estos diferentes aspectos se interrelacionan. Y podríamos detenernos en esto, no lo vamos a hacer porque el tema es como muy amplio, pero sí remarcar que desde la educación, desde el campo educativo, tradicionalmente se ha hecho como mucho hincapié en el desarrollo cognitivo, ¿verdad? En el desarrollo de la inteligencia, en la valoración que se hace de esa inteligencia. Es inteligente, es muy inteligente, es poco inteligente, nada inteligente, ¿sí? Pero acá empezamos a reparar en que, bueno, hay autores que hablan de que nuestra primera mente es siempre una mente emocional y es siempre también una mente prestada del otro, ¿sí? Que es cuidador, que acompaña y favorece o obstaculiza ese otro ampliado, digamos, ¿no? Nunca, cuando hablamos del otro, hablamos de una sola persona, como sea la mamá, que sí, bueno, en los primeros tiempos es importante que sea una figura estable o un núcleo restringido de personas relativamente estable que se hagan cargo del cuidado de ese niño en desarrollo. Y que luego se va como amplificando, ¿verdad? Pero bueno, puede ser otra persona que no sea la madre biológica, la que cumpla esa función, de manera también adecuada. ¿Por qué no? Desde el punto de vista del desarrollo afectivo, son importantes los aportes de Winnicott. Tal vez ustedes también han visto algo de esto en los cursos de psicología evolutiva. Winnicott plantea, bueno, la necesidad de una madre suficientemente buena, que más allá de una madre biológica suficientemente buena, la vamos a comprender como un ambiente suficientemente bueno, ¿no? Un ambiente cuidador, un ambiente que, bueno, que inicialmente es la familia, pero que también este ambiente hace a los espacios educativos formales, ¿sí? Que tan adecuados o no son desde el punto de vista vincular. ¿Qué sería un ambiente suficientemente bueno? Es aquel que se adecúa, ¿sí? Que se adapta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Reconocer esas necesidades en su singularidad y atenderlas de manera adecuada y pertinente es como clave, ¿sí? En la familia, pero también en el aula y en la institución, el centro educativo. Este ambiente suficientemente bueno no es necesariamente perfecto, sin errores, ¿sí? Sin fallas,
pero sí tiene esa característica que mencionaba hace un ratito, de adaptarse a las necesidades. Y es importante que en este ambiente haya coherencia entre lo que proponen los distintos componentes, ¿sí? A nivel de la dinámica familiar, lo que vemos muchas veces es que, por ejemplo, en la puesta de límites, ¿sí?, lo que dice la madre tiene que tener cierta sintonía con lo que plantea el padre, ¿no?, como en términos de normas de convivencia, o con lo que plantea la abuela o el abuelo, o esos otros adultos que también están a cargo del niño. Eso a nivel intrafamiliar. Pero también es importante que haya coherencia y sintonía entre lo que plantea la familia y lo que plantea la escuela, ¿sí? Porque bueno, esos referentes adultos habíamos planteado que son como se ofrecen de modelos identificatorios. Entonces, bueno, si el ambiente ofrece como mensajes contradictorios, va a ser difícil descifrar esa contradicción y elaborar una respuesta propia por parte del niño y del adolescente, ¿sí? O sea, ese es un trabajo propio del mundo adulto. Entonces, desde este punto de vista, para los maestros, para los colectivos docentes, planificar, inventar, crear estrategias de trabajo con las familias es fundamental. En realidad ha sido interesante para nosotros, en alguna ocasión, trabajando desde los equipos interdisciplinarios, por ejemplo, ver una serie de problemáticas en el vínculo familia y escuela, y bueno, tomarlas como un insumo para comenzar a trabajar en el proyecto de centro en el año siguiente, ¿no? Ya desde marzo, en la presentación del proyecto para el año, de trabajo para el año, bueno, hay determinados grupos de clase que tal vez necesiten o se beneficiarían de una serie de encuentros con las familias para, en términos casi que de pares, ¿sí?, en una relación como de igualdad, pensar juntos, bueno, qué le vamos a pedir a estos niños y a estas niñas, qué normas de funcionamiento vamos a establecer con ellos, que esa lógica se comprenda, tenga un ida y vuelta, sea compartida y sea defendida, sostenida por ambos polos. Ese mensaje coherente, digamos, entre espacios educativos diferentes que están planteados en la vida cotidiana del niño, pueden constituir un ambiente suficientemente bueno, ¿sí?, si empezamos a trabajar con este tipo de estrategias. Confío en esto desde la experiencia. En definitiva, por todo lo que venimos planteando, queda claro que nuestro posicionamiento va en el sentido de que el desarrollo hay que entenderlo como un proceso constructivo, socioconstructivo, y nunca como una cuestión que depende de factores básicamente hereditarios y cuestiones de maduración, ¿verdad? Si bien estos factores son importantes, hay que tenerlos en cuenta, tienen que a veces ser valorados por los profesionales pertinentes, por ejemplo, un pediatra, un psicomotricista. Bueno, nosotros sabemos por estas cuestiones que estamos dialogando que apostamos a incidir en este proceso con otro tipo de herramientas que tienen un potencial como muy fuerte. Bien, y ahora sí iría como entrando en cuestiones que tienen que ver con factores de riesgo y de protección, ¿sí? Se habla de factores de riesgo en relación a aquellos que producen algún tipo de alteración en el desarrollo, ya sea en su globalidad o en algunos aspectos. Una alteración que puede ser una inhibición a veces, ¿sí? O sea, una disminución en las posibilidades que tendría ese desarrollo si las condiciones hubieran sido otras.
Y los factores protectores, que son justamente aquellos que tratan de, que logran disminuir las posibilidades de que estos factores de riesgo generen daño en el desarrollo, ¿sí? Y que básicamente ofrecen también alternativas de mejora. O sea, esta cuestión que ya manejábamos anteriormente, de que el campo educativo, a través de el colectivo docente, la figura del docente, el rol docente, pero también a través de otros roles, ofrece a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias la posibilidad, muchas veces, de amplificar los modelos, digamos, amplificar su relación con la cultura, ¿sí? Acerca información, no solamente verbal, sino, bueno, la posibilidad de salidas didácticas, digamos, del conocimiento, de experiencias, que si ese sujeto de la educación quedara exclusivamente a expensas de la cuna, probablemente no ocurriría, ¿verdad? Entonces, como factores de riesgo en el desarrollo, hay muchas formas de categorizarlos. Nosotros vamos a remarcar básicamente algunos que nos parecen como más sustantivos. Uno es la pobreza extrema o indigencia, que bueno, como ya mencionábamos anteriormente, o sea, un ambiente empobrecido condiciona el desarrollo, sobre todo, y empezando por el desarrollo psicomotriz, ¿no? Este niño que en los primeros momentos tiene condiciones hereditarias y madurativas para desplegar la inteligencia sensorio-motriz, como le llamaba Piaget, bueno, puede tener como un ambiente que, comparado con lo que podría ser, es muy disminuido, y en ese sentido eso traducirse en aprendizajes que no están de acuerdo a lo esperado para esa edad, para ese momento evolutivo. La promiscuidad, el hacinamiento y el colecho, que interfieren sobre todo en la experiencia en relación al propio cuerpo, ¿no? Que bueno, la experiencia en relación al propio cuerpo hace a la construcción del yo corporal y hace a la construcción de la identidad. Y eso se juega en la niñez y se juega también en la adolescencia. La baja educación y el trabajo materno suelen interferir en la disponibilidad materna, o sea, la baja educación reduciría, de acuerdo a las investigaciones, la capacidad de esta madre o de este ambiente cuidador para decodificar las necesidades de los niños y alcanzar satisfactores enriquecidos, ¿no? O sea, satisfactores adecuados y enriquecidos, ¿sí? O sea, este niño, por ejemplo, no sé, quiere hablar, ¿no? Una interpretación que puede hacer la mamá en relación a un sonido o un gesto del niño. Bueno, para que la madre piense, este niño quiere hablar, tiene que estar como en una situación de relativa sensibilidad respecto a lo importante que es que el mundo adulto le hable al niño para que éste desarrolle el habla y el gusto por, ¿sí?, la narrativa en una de sus versiones, por ejemplo. Entonces, hablar en la cotidiana mientras cocina, hablarle mientras cocina, hablarle cuando juega, ¿sí? Bueno, esta mamá tiene que estar informada de que no va a aprender a hablar si no es hablándole, ¿sí? Y bueno, no en todos los tiempos, y aún no en los tiempos, no para todos en los tiempos presentes, es conocido, es sabido esto. Entonces, trabajar con las familias de los niños que asisten a nivel inicial, este aspecto de que, bueno, el niño va a aprender a hablar y va a desplegar el gusto por el habla
en el juego, por ejemplo, y no porque tenés que hablar o tenés que hablar así, es algo para trabajar con las familias. Y no desde el ustedes están haciendo las cosas mal, sino desde el compartir información y compartir la responsabilidad de educar. Algunos perfiles y características familiares también están estudiados como que comprometen el desarrollo de los niños, por ejemplo, cuando el clima familiar preponderante es de discordias, de agresividad, de violencia, de desentendimiento, algunos estilos de crianza particularmente rígidos, que bueno, esta rigidez en las pautas de crianza tiende como a generar bloqueos y limitaciones, a inhibir el desarrollo más que a potenciarlo, ¿sí? O sea, el niño tiene más miedo al adulto que el disfrute de la apertura que puede hacer a moverse, conocer, investigar, aprender, equivocarse para aprender, etc. A veces la negligencia, ¿sí? Y la ausencia de controles, la sobreprotección también es un factor que bloquea y genera alteraciones en el desarrollo. ¿Por qué? Porque bloquea justamente, interfiere en la posibilidad de la adquisición del sentimiento de autonomía, que es fundamental, ¿sí? Es un sentimiento que se afianza aproximadamente en el segundo año de vida, pero que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, y este afianzamiento también es progresivo, es amplificable, y bueno, cuando eso está comprometido, bueno, todo queda en esa misma situación. Algunas características psicopatológicas de los padres, obviamente que si el mundo adulto está enfermo, ¿no? Lamentablemente muchas veces los emergentes de esa enfermedad familiar terminan siendo los niños, pero los orígenes están en el mundo adulto, ¿no? Esto lo demuestra muy bien el trabajo y los aportes de Enrique Villon-Rivière, trabajando con la psicopatología, entendiéndola como psicopatología de origen familiar, ¿no? O sea, él entiende que de alguna manera el sujeto es producto de la internalización de su grupo familiar, de esa dinámica familiar, y que bueno, en muchas situaciones queda en el lugar de portavoz de esa enfermedad. Los niños en situación de calle, bueno, hay investigaciones que marcan que es un niño que huye de una realidad familiar que no lo trata bien, que lo destrata en alguna de sus manifestaciones o expresiones, y que bueno, está en una situación de vulnerabilidad porque está expuesto a situaciones adversas muy diversas. Sobre estos aspectos trabajan García Tesque y Faveiro en un artículo que ustedes ya tienen indicado para consultar en la preparación del concurso. Marcar fundamentalmente otro factor de riesgo, que es el maltrato y el abuso sexual. ¿Sí? Ustedes saben que existe un mapa de ruta para el abordaje de situaciones de maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en el campo educativo. Hay uno que funciona como de referencia para el Consejo Inicial y primaria, y hay otro que funciona para el abordaje en el campo con adolescentes y en educación media, pero tienen como aspectos comunes, ¿no? Entre ellos señalar que, bueno, evidentemente que el maltrato inhibe y daña el desarrollo. Y esto tiene concretamente en el campo educativo efectos muchas veces en los resultados académicos, ¿sí? Si no es en el 100% de los, si bien no es en el 100% de los casos, muchas veces compromete, digamos, el deseo de saber de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño está energéticamente muy absorbido por el miedo, ¿sí? Y por el malestar y la angustia. Entonces, hasta tanto no atendamos esa situación de riesgo potencial o real, difícilmente vamos a poder estar esperando grandes despliegues en términos de aprendizajes curriculares.
Y finalmente, bueno, marcar que hay situaciones que algunos autores llaman de estrés, otros autores llaman, bueno, accidentes, ¿sí? Que tienen un efecto bastante traumático y devastador en el proceso de desarrollo, como pueden ser enfermedades, sobre todo enfermedades tanto de los niños como enfermedades importantes, ¿no? O sea, no estamos hablando de una gripe, sino bueno, enfermedades que realmente comprometen el desempeño en la vida cotidiana por un tiempo considerable, prolongado, y que a veces complejiza como que la dinámica familiar, enfermedades tanto de los niños como del mundo adulto, muertes de algún familiar o de otros niños significativos en la vida del niño, la separación, digamos, inadecuada, mal procesada de los, por ejemplo, de los padres. Hay formas de que esto ocurra de manera que pueda ser elaborada y que pueda ser saludable para los niños. La situación de prisión de los adultos es una situación difícil de procesar y de elaborar por parte de los niños. Nosotros lo que vemos es que muchas veces en las escuelas a los niños les cuesta nombrar esta situación. Nosotros nos enteramos en general por las fichas acumulativas o por el relato de los maestros, pero difícilmente los niños como que espontáneamente traigan esto en el vínculo con los adultos. Y bueno, eso está hablando de que hay algo allí que está difícil de ser procesado. Otro tipo de accidentes, bueno, ni que hablar ¿no? Homicidios, persecuciones de la policía, bueno, que en algunos operativos a veces los niños son testigos de los que en última instancia damos noticias, ¿no? Pero sin embargo ellos, bueno, lo están procesando o no, y muchas veces esto tiene efectos fuertes en el desarrollo. Otro aspecto generador de estrés o generador de malestares y de inconvenientes en el desarrollo y que a veces no visualizamos lo suficientemente, tiene que ver con las experiencias digamos, afectivas y vinculares que tienen los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. Las experiencias que tienen en el vínculo con los maestros y las experiencias que tienen en el vínculo con los pares. ¿Sí? O sea, el niño que se siente discriminado por algún compañero, no pese a que sea por todos, ¿no? Y que no puede como encontrar una escucha de eso, ¿no? Como para que, bueno, eso circule y se mueva y no encorsete y cierre al niño sobre sí mismo, comprometiendo sus recursos de desarrollo. Es algo que hay como que sobre lo que tenemos que pensar y estar disponibles para planificar, digamos, intencionalmente esto de estar disponibles a trabajarlo, ¿sí? A escuchar al niño, a creerle. Es una postura bastante común, digamos, que encontramos de manera relativamente frecuente, esto de que, bueno, el maestro está tan ocupado en la planificación que a veces hay como varias demandas, ¿no? de varios niños que se pelean y hay que atender, bueno, hay que priorizar a dónde hacer intervenciones. Y ocasionalmente estas voces quedan como un poquito acalladas, ¿no? O sea, el niño que dice, me pegó, me dice gorda, me dice visca, ¿no? Bueno, estas cuestiones cuando quedan como muy es problema tuyo, bueno, no es nada, vale poco, no le des bolilla, a veces generan un estrés adicional para el niño y interfieren en el desarrollo, porque en definitiva, digo, las mejores condiciones para aprender, que como vimos de acuerdo a Vygotsky implica desarrollo, están en el disfrute, ¿no? En el sentirse bien, en el poder conectarse con las ganas, ¿sí? Con las ganas de saber, con las ganas de hacer, ¿sí?
con las ganas de mostrar que puedo, que soy competente, ¿no? El desarrollo del sentimiento de competencia en el sentido de ser competente, de ser capaz de, ¿sí? En el periodo escolar, en el tránsito por las instituciones educativas, es fundamental en el desarrollo. Y en esto, la institución el posicionamiento de la institución educativa y el posicionamiento de los educadores concretos, ¿sí? Con nombre y apellido, son claves. O sea, conectarse, y ya estamos yendo hacia la visualización de factores de protección, ¿no? Que son aquellas actitudes que hacen al medio ambiente en términos, bueno, de que sean capaces de desbloquear aquellos factores que puedan comprometer el desarrollo del niño. Entonces, estábamos hablando de aquellas actitudes del mundo adulto, en este caso en las escuelas, de los maestros, directores y todo el personal adulto, actitudes que reconozcan la capacidad del niño, la niña, el adolescente, lo que sí puede, y no tanto el énfasis en las dificultades o lo que se conoce como el déficit, ¿no? Le falta, no llegó a, no logra tal cosa, te equivocaste en esto, ¿sí? O sea, hace una diferencia fundamental en términos de el clima de ese ambiente, el clima afectivo vincular de ese ambiente. Entonces, reparar un poquito más en cuáles son aquellas actitudes que favorecen la construcción de vínculo con los niños y sus familias. Para el niño, la niña y el adolescente es tan fundamental que se reconozca sus posibilidades, sus logros, aunque sean pequeños, como que se reconozca a sus familias. Este es otro, y en ese sentido también pensaba cuando preparaba esta presentación, que bueno, que hay algunos imaginarios sociales y algunos imaginarios educativos, algunos imaginarios que habitan el mundo de los colectivos docentes a veces, que pasan por esta cuestión de anclarse como en la queja, ¿no? De que no tenemos al niño, la niña esperada, ideal, tenemos un niño real, una niña irreal, niña real, perdón, que está lejos de lo que imaginamos o de lo que para lo que supuestamente estamos preparados. Y bueno, la invitación es a partir de los sujetos de la educación tal cual llegan, y estos sujetos tienen unas familias que también pueden ser muy diferentes a las que tuvimos nosotros o a las que consideramos ideales, ¿sí? Pero es posible trabajar desde allí, ¿no? Desde ese desarrollo real posibilitado en esas condiciones sociohistóricas y familiares concretas, brindando las herramientas adecuadas. Y las herramientas adecuadas son herramientas cognitivas, pero también son herramientas, yo diría que además de también, son primeramente herramientas afectivo-vinculares. Entonces, dedicar el tiempo que sea necesario a construir vínculo con los niños y sus familias, en los espacios diferenciados, obviamente, y bueno, habrá que pensar esto, habrá que planificar esto, en una estrategia en lo posible, no solamente áulica, sino institucional. Y también hay algo que Alicia Casulo plantea en un libro que se llama Psicología y Educación, y bueno, y otros autores también, y que bueno, en nuestra experiencia es como sumamente válido, y que es esta cuestión de estar abierto a la posibilidad de instalar espacios de reflexión, de intercambio, de construcción de vínculo cada vez que sea necesario. O sea, tampoco es una cuestión de que construimos vínculo los primeros días y después marchamos con la planificación
curricular y es eso a lo que nos atenemos. Estar siempre como disponible para abrir espacios de construcción de vínculo entre el maestro y el grupo y entre los pares, entre pares, en todos aquellos momentos que sean necesarios, desde el inicio de un proceso curricular hasta el mismísimo final. Entonces, jerarquizando un poquito más esta cuestión de los factores de protección al desarrollo, algunos autores, entre ellos, este texto que ustedes tienen como referencia y al que aludí hace un poquito, de García Tesque y Faveiro, la presencia y el apoyo de adultos referentes protectores en la vida de los niños, aunque no esté en la propia familia biológica, es fundamental para generar actitudes resilientes, ¿no? Actitudes que tienen esa capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a situaciones adversas. Entonces, esta presencia y apoyo de adultos referentes, el mundo de los adultos escolares, de los maestros y de todo el personal educativo es fundamental. En realidad es el niño el que elige, digamos, cuáles son sus referentes. O sea, por ejemplo, cuando estamos ante un niño que ha manifestado explícitamente que está transitando una situación de maltrato o que sospechamos, tenemos la hipótesis de que está transitando una situación similar, tratamos, ¿sí?, como una de las estrategias de rutina, de saber cuál es el adulto referente protector del niño. Entonces, ese referente protector no es necesariamente la mamá o el papá o la abuela con quienes vive, ¿no? Es el niño el que tiene que decir, el que sabe efectivamente quién en alguna ocasión ha sabido efectivamente ayudarlo, a quien efectivamente se le podría tener confianza, ¿no? Lo mismo con los referentes adultos en el centro educativo, ¿sí? Es el niño el que va a saber si efectivamente es la maestra de clase o es la directora o es la maestra del año pasado o es una funcionaria o es la trabajadora social o es alguna otra persona, ¿sí? Entonces, respetar esto y saber conducirse en este tema es fundamental para favorecer desbloqueos, los desbloqueos que sean necesarios, ¿verdad? El clima educativo emocionalmente positivo, ¿sí?, de Werner tiene que ver con esto que estábamos diciendo. Experiencias de competencia personal y reconocimiento, lo que hablábamos hace un ratito, o sea, esta cuestión de que el niño sienta que se conecta con la capacidad que tiene de saber, de conocer, sienta que puede, sienta que el otro reconoce que puede, que el otro reconoce que sabe, que el otro reconoce que es inteligente, ¿sí? Esa experiencia es fundante, esa experiencia es clave para el clima, para un clima afectivo adecuado a los aprendizajes significativos. La introducción de nuevas experiencias, ¿no? Ya lo habíamos mencionado también, esta cuestión de la posibilidad que tiene el maestro y que tiene la institución educativa de abrir escenarios y que el niño empiece a comprender de que no está condenado a lo que ya conoce, que le genera malestar o que le genera angustia, dolor, ¿sí? Satisfactores de socialización, educabilidad, aprendizaje, ¿no? Muchas veces le preguntamos a un niño, ¿tenés amigos? Bueno, sí, en la escuela. A veces dice, sí, en la escuela sí. ¿Y en el barrio tenés amigos? No, no hay ningún niño o no me dejan. Bueno, tener claro lo importante que es la escuela como ámbito de socialización para los niños y las niñas, también los adolescentes, en este sentido, o sea, de que el niño conozca a otros, que lo escuchen, ¿sí?
que le puedan aportar como otros modelos, como otros mundos, además de todo el bagaje que le puede introducir el maestro. El GIEP en el año 2009 plantea, la importancia de activar el potencial creador de las familias rescatando su capacidad de disfrute, que tiene que ver con esto que hablábamos más temprano, del trabajo con las familias, ¿no? Y del trabajo de reconocimiento de las familias. Difícilmente vamos a construir vínculo con la familia si partimos de la base de que no es la familia adecuada para el niño, ¿no? O si, digamos, nos anclamos en esta cuestión del pobrecito, tiene el padre preso, ¿no? O tienen ambos padres presos, o pobrecito, viven en una boca de pasta base. Bueno, siempre habrá algo para rescatar de esa familia, y es desde allí, desde el aspecto más potencialmente sano, desde el aspecto potencialmente positivo, reconocido, en esa familia, que el niño se va a sentir también reconocido. Difícilmente el niño se va a sentir reconocido si registra cierto desprecio o desconocimiento de lo que es su contexto de origen, ¿verdad? Que hace a su identidad y tiene derecho a ello. Y sin lugar a dudas que como otro factor de protección, todo lo que se pueda trabajar y elaborar en términos de políticas de protección y apoyo a la infancia, a la adolescencia, atendiendo a lo personal, a lo singular de cada niño, niña y adolescente, a las familias y al trabajo comunitario, ¿no? Muchas veces estas estrategias de trabajo pueden realizarse de manera o articularse de manera interinstitucional, trabajando en la escuela junto con las policlínicas, ¿sí? U otros centros educativos, como puede ser clubes de niños, centros CAIF, liceos, UTUS, en fin, centros deportivos, todos aquellos referentes barriales, territoriales, para los niños y sus familias. O sea, potenciar eso implica indirectamente estar potenciando condiciones para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Para ir finalizando, algunas problemáticas que visualizamos desde las prácticas educativas, ¿no? Que básicamente tiene que ver con algo que ya he planteado, con esto de algunos imaginarios y algunas prácticas en el colectivo docente y en el campo educativo en general, imaginarios y prácticas que pueden obstaculizar la tarea de enseñar y de aprender, e imaginarios y prácticas que pueden potenciar la capacidad de enseñar y de educar, ¿no? Partiendo de la base o partiendo del supuesto de que los imaginarios, las ideas, las representaciones que tenemos de cómo deberían de ser las cosas o de cómo funcionan las cosas en el campo educativo, en el campo social, tienen fuertes efectos en las prácticas, ¿no? O sea, lo que yo pienso termina teniendo efecto en lo que hago. ¿Sí? Y termina teniendo efecto en la relación educativa. En función del tema que estamos considerando, termina teniendo efectos en los aprendizajes y en el proceso de desarrollo mismo. Uno de esos imaginarios tiene que ver con lo que algunos plantean como la coartada familiarista. Si bien estuvimos hablando de la importancia de la familia, y de la importancia del reconocimiento de esas familias y del trabajo con esas familias, ¿sí? Hay situaciones concretas donde es necesario reconocer que esa familia tiene limitaciones para aceptar y procesar la información que se le acerca, o para aceptar y concretar las orientaciones que se le indican, ¿sí?
Y bueno, esa es la familia real que tiene el niño, no se la vamos a poder cambiar fácilmente, ¿sí? Y bueno, reconocer esas limitaciones y trascenderlas en el sentido de igual la tarea de enseñar y por lo tanto de aprender es posible. O sea, no quedar anclados en esto de si la familia no cambia, yo no puedo hacer más nada por este niño, ¿sí? Digo, siempre la tarea de enseñar es posible en la medida en que reconozcamos la realidad tal cual está dada e intentemos movernos con eso, introduciendo intervenciones propias o en acompañamiento con equipos de diversa índole, para que esa realidad dada, por ejemplo, en el medio familiar en el que transita la vida cotidiana del niño, se modifique, o para aceptar que eso está difícil de que se concrete, y apostar a otras estrategias que apuesten a que el niño se sienta bien en la escuela y que sintiéndose bien, se estén apuntulando sus procesos de socialización e indirectamente, ¿sí? También los procesos de aprendizaje. Recuerdo la experiencia de una maestra y de un niño en un 6º grado, o sea, ya próximos al egreso escolar, donde la maestra y la directora preocupadas por esta cuestión de un niño que no ha podido aprender a leer y escribir, y ha llegado a 6º, una maestra Nobel, ¿no? Y que eso constituyó un desafío y efectivamente logró lo que no se había logrado años anteriores, que el niño permaneciera en clase todo el año y que se sintiera bien con sus compañeros y con la maestra. Y finalmente, por supuesto, una derivación responsable a los centros de enseñanza media y otros recursos territoriales que se ocupan de situaciones similares. Pero digo, la historia de este niño ha sido una historia de patio, o de ausentismo o de patio, ¿sí? Clase no, porque evidentemente alguien que avanza en la escolarización y que no puede verse en el mismo nivel que los demás, vivencia mucha frustración, mucho enojo, y que provoca conductas disruptivas, ¿no? O comportamientos que no tienen que ver con esto que finalmente sí se produjo, sí se logró, gracias al imaginario con el cual se nutrió esta docente, ¿no? Esta Nobel docente. Yo voy a intentarlo, aunque sea 6º año, y logró lo que no se había logrado por bastante tiempo anteriormente. Lo mismo digo, otro tipo de ejemplos que vemos permanentemente y que ustedes seguramente conocerán por experiencia propia, solo por la experiencia de haber sido tal vez alumnas, alumnos, ¿no? Como estudiantes, también por otras fuentes, de que un niño que parece que no resiste la escuela, que no es para esta escuela, como escuchamos a veces, que no se adapta, que hace patio, que no acepta, que no tolera el aula, que no tolera el ambiente de trabajo escolar. Resulta que por X razones hay un cambio de maestro y nos encontramos con otro niño que trabaja con sus limitaciones, pero que acepta el aula, entra, se sienta, lleva un cuaderno. Ahí queda como planteado claramente como lo que estuvo en juego prioritariamente todo el tiempo fue el vínculo en la escuela y el vínculo particularmente niño-maestro, ¿verdad? Y que el vínculo niño-maestro a su vez condiciona mucho el vínculo entre pares a veces, ¿no? O sea, porque son necesarias las intervenciones de los maestros en el relacionamiento entre pares, o sea, el trabajo de planificación explícito, ¿sí? O sea, no es un trabajo menor, no es un trabajo educativo marginal, debería de ser parte del corpus, ¿no? Educativo, curricular, esto del trabajo
los vínculos. Y bueno, yendo a las coartadas, a los imaginarios, a veces también la presencia de la presencia obstaculizadora de este imaginario de que la estrategia adecuada para modificar es el posicionamiento moralista, ¿no? Ustedes deben de, bueno, hay situaciones en las que la estrategia y el posicionamiento moralista no funciona. Hay aprendizajes que se transmiten, ¿sí? Hay contenidos relacionales que se transmiten en el lazo social con el otro ser humano, en el vínculo con el otro ser humano. Entonces, que el otro aprenda a respetar a los compañeros, ¿sí? O a tratarlos adecuadamente, también no solo va a depender, o no básicamente va a depender del discurso moralista en el que pueda insistir, sino básicamente por la experiencia alternativa en el trato que pueda tener ese niño, esa niña, ese adolescente, con ese adulto, con esos adultos, que le presenten una manera de mirarse diferente, una manera de vincularse diferente, y que desde esa presentación le hagan la invitación a tomarlo como un modelo interesante, como un modelo gratificante, ¿sí? Así como se le ofrece un juguete, ¿no? Que siempre es de manera lúdica, ¿no? O sea, bueno, mirá lo que tengo acá, mirá cómo suena, mirá lo que hace, mirá lo que podemos hacer. Bueno, de la misma manera, introducir esta cuestión de otras modalidades posibles de relacionamiento con el adulto, ¿sí? El tono con el que se le habla, la gestualidad con la que se lo escucha, la modalidad y los contenidos de las consideraciones que se puedan hacer a posteriori de esa escucha, en fin, en relación al vínculo maestro niño adolescente, y en relación al vínculo de ese niño con sus pares, ¿sí? Lo mismo también en relación al trabajo de construcción de vínculo con las familias. Otra coartada es esto de la patologización y medicalización de la infancia y adolescencia, ¿no? Que está bastante nombrada últimamente en nuestro medio, donde, bueno, debemos de decir que el daño generado por la deprivación y la experiencia de crueldades extremas en la infancia y en la adolescencia resultan del orden de lo insoportable, como plantea en su tesis Carmen Rodríguez, la doctora Carmen Rodríguez, y que, bueno, en realidad lo que requieren estos niños que han experimentado lo insoportable es la escucha de la esperanza que hay respecto a que alguien los va a escuchar desde otro lugar, los va a comprender efectivamente y les va a responder a esas necesidades que en otros contextos, en otras oportunidades, no han sido satisfechas. Y que, bueno, esta autora que les mencionaba considera que la deprivación no resiste la categorización de la psicopatología, ¿no? O sea, si se quiere, hay otros autores que consideran que hay patologías sociales, o sea, patologías de origen social. Entonces, difícilmente la estrategia de abordaje efectiva vaya a estar por ensañarse con lo insano, con lo que está dañado. Más bien lo que hay que buscar es, bueno, lo que es rescatable, ¿no?
Y bueno, lo que es rescatable en el vínculo es la esperanza de que las cosas que han sido insatisfactorias hasta el momento puedan tener un vuelco en el vínculo concreto, acá y ahora, ¿sí?, con estas personas con las que convivo, con esta maestra, con estos compañeros, ¿sí?, con esta directora, con esta secretaria, con estos otros actores, con este equipo interdisciplinario, con estas funcionarias, en fin. O sea, la perspectiva organizacional es fundamental también en esta cuestión que estamos considerando, ¿sí? Entonces, y sí, cerrando, es necesario como educadores, como maestras, como maestros, como profesionales de diverso origen en el campo, trabajando en el campo educativo, tomar un posicionamiento desde el cual vamos a trabajar. Un posicionamiento teórico, ¿sí?, y un posicionamiento ideológico. No es lo mismo el posicionamiento de, bueno, acá hay un problema de que hay algo dañado, yo no es mi especialidad, ¿sí?, entonces poco puedo hacer, ¿no?, derivo, que se hagan cargo y bueno, vemos y después, ¿no? Otro posicionamiento es, bueno, tenemos esto, ¿no?, las vicisitudes de la dinámica social ha producido exclusión, ha producido daño en el desarrollo, acá estoy yo, acá estamos nosotros, acá estoy yo maestra, acá estoy yo maestro, acá estoy yo profesional en el campo de la educación, acá estoy yo institución educativa, ¿sí?, ofreciendo o tratando, intentando ofrecer un ambiente suficientemente bueno que logre, en definitiva, interpelar las condiciones de cuna y que logre interpelar el daño, que logre revertir, al menos en algún aspecto, aunque no sean a niveles ideales, sí en algún aspecto, lo que podría haber sido considerado en otras condiciones un destino, ¿sí? Bueno, entonces el abordaje de la temática, en definitiva, es para ustedes, desde mi lugar, una invitación a pensar en estas cuestiones, a indagar, a informarse, a seguir leyendo, e intentar, ¿sí?, planificar y efectivamente hacerle lugar en las prácticas educativas a la construcción de vínculo en todo momento del proceso educativo, con aquellas cuestiones que hemos estado tematizando. Bueno, muchas gracias.